Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la audiencia de Voz Deportiva? Nuestra querida gente que ya nos escucha por la 92.5 Radio Bonita FM y también por la señal online bonitafm.cl. El día de hoy una jornada bastante intensa en cuanto a precipitaciones, bastante frío también en esta jornada de día miércoles. Sí, el día de hoy, eso sí, ya nos estamos poniendo calentitos, sobre todo en la previa. Falta mucho todavía para el duelo ante Curicó la próxima semana, pero se vienen también los partidos de selección en el inicio de las eliminatorias. El día de hoy un panel completísimo, justamente comenzando por usted, don Gabriel Aros Mansor. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está? Buena tarde, buen miércoles para todos. Sí, ¿Cómo estuvo el día de ayer ahí en Alejos con... No, todo bien, creo que un interesante invitado, ¿no es cierto? Como ha sido la tónica, la característica de este programa, ¿no es cierto? Cuando ha hecho programa, ¿no es cierto? De exterior en esta oportunidad, y como ha sido la tónica también en Alejos Parrillero, donde obviamente también compartimos con los clientes, con la gente que va a comer ahí a degustar, entonces es todo grato allí en Alejos Parrillero. Lo más importante, ¿se portó bien Pato, Gabriel? Patricio... ¿Se portó bien? Sí, se portó bien. Estaba bien. preocupado. No, se portó bien. De que se le pudieran salir ahí los estribos. Como un caballero. Está bien educadito entonces. Tito Garrido, ¿cómo le va? Muy bien, estimado Nicolás. Mañana jueves, lluvia. Viernes, Rancagua, lluvia. Sábado, lluvia. Domingo y lunes, lluvia. No. Martes aparece el señor Sol. Ya. El día martes. ¿Y para el miércoles qué dice el tiempo ahí? ¿Nada? Aprovechando que juega... No, Sol, ya el miércoles la cosa vuelve perfecto. A lo que nos gusta el sol. Pero de aquí hasta el día lunes, a sacar los paraguas y, como decía la frase antigua, aguantar el chaparrón. Así es, Tito. Bueno, aprovecharle también de hacerle la misma consulta. Usted estuvo ayer también en Alejos compartiendo con El Oso Núñez, un histórico goleador celeste. ¿Cómo estuvo esa conversación, esa charla con Mario? Muy interesante, como debería ser conversar con un super goleador de Higgs, sobre todo los temas contingentes, cuando uno le hablaba qué opina él de Blando, de Moreira, de Belmar, o algún consejo, alguna opinión. Y él, bueno, recuerdo que él decía entrenar, si el entrenamiento termina a las 11, quedarte hasta la 1 entrenando, finiquito, enfrentar al portero, levantar la pelota, no volverse loco. Entonces ese hábitat de la zona penal, conocerla de memoria. Indudablemente es otra cosa, otra geografía cuando está con público, con 10 o menos personas, 10.000 personas, qué sé yo. Pero entrenar, en el fondo la opinión de Mario era eso. Mira, ganar el finiquito frente al portero, y porque fundamentalmente... tener la tranquilidad en el área, que cuesta, me imagino que los goleadores eso o se nace y lo preparan también. Lo van cultivando con los años. Claro, lo otro que dijo que obviamente hoy el futbolista es muy distinto, por ejemplo en la posición que él jugaba o de los referentes por los cuales se les preguntaban. Hoy son otros esquemas, son otras tácticas. Antes se jugaba de manera... muy distinta, y eso también ha ido mutando con el paso del tiempo, y eso no sé si para mejor o peor, yo creo que para peor, porque antes, por ejemplo, los goleadores, y lo comentamos, Mario Núñez llegó a convertir 34 goles en un año. Entonces era normal que el segundo goleador, el máximo goleador del mundo histórico. Claro, era normal que un goleador sobrepasar los 24, 25 goles, una cuestión lógica, normal. Y ahora cuesta. Tú ves que San Pedro, ¿cuánto había el máximo goleador? 13, 14. Me parece que quien tuvo un registro similar, o quizás superior, fue... Bueno, habría que remontarnos a la época de Suazo, en Colo-Colo, el 2006. No, sí, ya han visto, pero a lo que decía Gabriel, ya no existen. Pero es poco común. No existen esos goleadores que sobrepasen los 25 goles. Mario llegó a los 34. En O'Higgins, actualmente, ¿cuánto tiene el máximo goleador? 6 Marín. Claro. 4 Blando. Y en los últimos años el número no cambia mucho. Claro. En su oportunidad fue Pedro Pablo Hernández incluso. Y de la riqueza que había antes en cuanto a lo técnico, claro. En cuanto a los 10, él nos abordaba ese tema. Quienes tenemos hojas en el calendario, caso Gabriel Aros, y quien habla, vimos muy buenos 10, que ahora se han ido un poquito desapareciendo el mapa futbolero. Cuestión que no es buena. Claro. Es una situación, llamativa ahora que lo saca Tito a la mesa, y bueno, aprovechando la conversa de ayer, Gabriel, sobre, claro, estos goleadores que antiguamente tenía O'Higgins, quizás pauta. Claro, goleadores. Que quizás no tienen los mismos registros que antes, pero aún así, por ejemplo, esa escasez
de delanteros que tiene O'Higgins, sea en casa, sean canteranos o sean desde los propios refuerzos, que no alcancen una cuota goleadora importante, quizás como si tienen otros delanteros de otros equipos? ¿Cómo ves ese escenario ahí con el tema O'Higgins? Bueno, en cuanto a este tema, yo creo que tienen mucho que ver los técnicos. Los técnicos yo creo que tienen mucho que ver en este tema, porque son los técnicos los que han ido introduciéndole variantes, porque hoy, por ejemplo, antes prácticamente en todos los equipos había un 10 que destacaba. Pásenle la pelota al 10, de ahí nace el concepto, pásenle la pelota al 10. Destacaban. Entonces, porque eran prácticamente los habilitadores, los generadores de fútbol, los que marcaban diferencia, y hoy eso producto de lo que han sido la estrategia y las planificaciones que hoy ejercen los nuevos estrategas, es que eso ha ido mutando. Entonces hoy, por ejemplo, ya el 10 como que es una especie en extinción. Lo fue en su minuto Borgi, fue el Pestaña Díaz, por ejemplo, fue el Liebre Rivero, fue el Coto Sierra, ¿no? ¿Me entiendes? Jugadores que marcaban, ¿no es cierto?, una diferencia, y que en cualquier minuto, en cualquier momento, por ejemplo, dejaban en posición de gol al delantero. Entonces todo eso ha ido variando, y claro, hoy, por ejemplo, ¿quién tiene un 10 clásico en el fútbol? El otro día Tito comentaba por ejemplo, damos el caso de Luna, de Copiapó, un jugador talentoso, un 10 clásico, pero estoy hablando de un equipo que es muy parte inferior de la tabla de colocaciones. Podría ser buena nota en su momento en Calera, qué sé yo, esos habilidosos números 10, pero cuesta encontrar. El último 10 en O'Higgins, Gabriel, que usted haya visto, que haya cumplido, en este caso, quizás si lo atribuimos en cuanto a asistencias, aquellos jugadores que tenían esa facilidad de habilitar, de ver los espacios para justamente complementar a los delanteros y que puedan cumplir con los goles. Bueno, yo me acuerdo de Mauricio Dinamarca, y de ahí Lucero, de ahí quizás otros jugadores que han usado la 10 nomás, pero no necesariamente. Claro, pero cuesta, claro, y sobraban, en O'Higgins mismo, claro. Rivero, el Pestaña, Bor y el Brujo Alfaro son algunas posiciones diferentes. Merlini, claro, pero mire, ¿hacia qué época nos estamos remontando? Miguel Neira, 20, 30, Miguel 40 Neira. años atrás, imagínate. Claro. Para mí el mejor futbolista, yo era muy lorito, pero el mejor futbolista que he visto en O'Higgins, mira lo que hoy, fue Miguel Ángel Neira, que era un mediocampista, o el clásico 10 que fue titular en la selección de España 82 también, un talentoso pero al máximo. Para mí, de lo que yo vi, lo veía desde por supuesto, del estadio, como hincha, como espectador, pero ha sido el mejor que yo he visto. No, y ya anotó también en un mundial, pues en ese mundial donde se le fue el penal a Caselli, en España. Claro. Después el que anotó un penal fue Miguel Ángel Neira. Siempre a Neira le decían, ¿por qué no tiraste tú el penal famoso contra Austria que perdió Carlitos Caselli? Y decía Neira, bueno, pues si el chino tomó las pelotas, si el designado era Miguel Ángel Neira, y siempre fue Miguel Ángel Neira. Más de algún penal tiró Caselli los preparativos, los partidos preparatorios, pero siempre se le entrega los penales o son los goleadores o son los que le pegan bien con la pierna, en este caso con la pierna izquierda que era Neira. Lo tiró Caselli y la historia la sabemos. Bueno, lo que ocurrió aquí el domingo pasado, que quizás se tomó el balón que menos pensaban, en este caso para ejecutar el penal, como Moisés González, que igual tiene una muy buena ejecución y lo mostró en una definición a penales que fue en la Copa Chile, donde convirtió incluso Moisés González. En las dos instancias penales, en la Copa Claro. Chile, Sí. Moisés anotó. Sí, una muy buena ejecución sobre todo. Y justamente yendo de este tema, porque no lo quiero soltar todavía, sobre este tema de los 10 en O'Higgins, porque también se ha ido de la mano, como usted decía, Gabriel, esta extinción prácticamente de los 10, y que justamente en O'Higgins hay delanteros que dependen mucho de un jugador que les pueda habilitar, en este caso, que les dé un pase y los deje de cara al arco. Y por ahí también el Oso Núñez decía que hoy en día quizás el fútbol no está tan orientado quizás a un 10, sino que es más que todo a los costados, centro, y ver a alguien que pueda ahí justamente poder conectar con un cabezazo. Claro, más de algún técnico decía que el fútbol moderno se piensa primero guardar el marcador que te está entregando el inicio del partido, el 0-0. Ya con el fútbol ya comienzas ganando un punto. Fíjate, parece Claro. algo obvio, pero ya el fútbol te otorga, por presentarte ya tienes un punto. Hay que cuidarlo. Y la exigencia, qué sé yo, la presión ha obligado a los técnicos, los mismos técnicos, por cuidar su trabajo también a defenderse, y de ahí se desapareció un poquito los talentosos, los habilidosos y los goleadores. Porque reitero, el fútbol del comienzo te regala un punto.
Claro, el otro día tocábamos un tema aquí con los notables panelistas que tiene este espacio y decíamos, ojalá que el técnico... Con los estudiantes en práctica que están escuchando Sí. la sala de edición. Oiga, ojalá que Asconzábal, por ejemplo, nos sorprendiera, ¿verdad?, con alguna modificación, porque este equipo era prácticamente predecible para el Real. Todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que aporta por un lado Ormazal, por otro lado Díaz, ¿ah? y lo que pueden, ¿no es cierto?, aportar ahí los punteros y los mediocampistas. Entonces, y creo que rompió un poco el esquema el director técnico con dejar en el banco a Ormazal, por ejemplo. ¿Ah? Y después en el segundo tiempo, cuando tuvo que ir y poner, ¿no es cierto?, un marcador lateral izquierdo y que también le cumpla funciones como delantero propio, incluyó a Arancibia. Que afortunadamente está ok físicamente. Sí. Físicamente. Claro. Que cuando Con 10 está, jugadores. Esa variante de Arancibia fue muy oportuna. cuando está porque cumplió las dos funciones. cuando está físicamente óptimo Arancibia, te permite dar o le da una gran ventaja a un equipo, sobre todo en ese contexto donde O'Higgins justamente había perdido un hombre y en el primer tiempo, sobre todo casi en el epílogo del primer tiempo. Acá Y que ojalá sea el comienzo, ¿no es cierto?, de una etapa positiva para Arancibia, porque siempre, ¿no es cierto?, tiene buenas presentaciones, pensamos que va a seguir teniendo continuidad. Y no es que lo saquen del equipo, sino que él se lesiona. Exactamente. Y pasó, por ejemplo, frente a Colo-Colo, por ejemplo, en la primera rueda, y coincidentemente pasó también frente a Colo-Colo en la segunda. Hoy está bien y ojalá, ¿no es cierto?, pueda seguir aportando a este equipo, como lo hizo, ¿no es cierto?, de cara al partido con el Audax italiano. Y tiene una condición física fundamental. Corre, de que corre, ¿ah? Y es veloz, es su característica fundamental. Esa velocidad hay que redundarla en que sea daño para el rival. Pero por lo menos tiene esa particularidad muy diferente. Y en la actualidad también se ha perdido la velocidad. Con De Munner, por ejemplo, era un jugador titular en el inicio de la era de Munner, propiamente tal, en los primeros partidos. En el arranque, claro. En el arranque. Su mejor momento, el que le recuerdo yo a Arancibia, fue cuando llegó Dalcio Giovanoli, lo tomó al equipo en posiciones de descenso. Y me acuerdo que era un tridente que estaba compuesto por Arancibia, en el centro Larrondo y en el otro costado Castro. Después, claro, se fue... primero estaba Gotti y después se va a Gotti y entra Pero Larrondo. siempre presenta Arancibia por su banda, que es su hábitat, la banda izquierda. Y es más, con Dalcio Giovanoli había convertido su último tanto. En Concepción un golazo, con Coquimbo Unido, un 3-0. Un 3-0 contra Coquimbo Unido ahí en el Francisco Sánchez Rumoroso. Se nos suma acá Jaime Torres, a quien aprovechamos Adelante, pues. de mandarle saludos. Yo me siento, Jaime, por favor. En el panel virtual. Ahí lo vemos en la pantalla. Hola, Jaime. Ahí lo vemos en la pantalla. La modernidad. ¿Qué tal, Jaime? Te ves súper bien, se te ve muy bien esa bolera, Jaime. Muy bien, ¿eh? Así es, que justamente bueno. nos escribe, aprovechando la conversa que estábamos teniendo sobre los 10 en O'Higgins. Nos dice Chucky González, Mariano Mesera, Martín Role, en su momento quizás uno más contemporáneo, y Ramón Fernández. Quizás Ramón podría ser como el último... ¿El último 10? Sí. En su último periodo. En todos los periodos que ha estado Ramón acá ha sido un 10, pero yo creo que él sería como el símbolo del último 10, por decirlo así claramente. Yo creo que más en el primer Ramón Fernández que llegó, porque ha llegado 8 veces acá. Sí. El primer Ramón Fernández yo creo que se aproximaba al 10, porque obviamente era muy talentoso y esperaba que la pelota le llegara. Después, en la segunda oportunidad, me recuerdo que Vitamina Sánchez le pone una condición, que tiene que correr, que tiene que marcar. Y si él está dispuesto a cumplir ese rol, bienvenido sea. Y como lo hizo, entonces claro, ya después veíamos, ¿no es cierto?, a Ramón Fernández cumpliendo otros objetivos dentro del campo. Hoy, perdón, a propósito de obligaciones, y disculpa que me aparte un poquito de la pauta. De la pauta aquí, por favor, la tengo ahí al filo, Tito. Y también a Jaime que está aportando. A propósito de correr, yo recuerdo porque estaba presente Gabriel en el entrenamiento que se presenta en O'Higgins, Ever Cantero. Se presenta. El Cavani del desierto. Sí, porque gente no recuerda que estuvo acá. Sí. Y estuvo pero muy poco. Paoli. Estuvo muy poco. Porque San Pauli, yo me acuerdo, estaba en el entrenamiento, se podía ver esas prácticas ahí en la Gamboina. Y cuando San Pauli le pide, vamos, aquí corremos todos. Y Cantero, no. Y claro, San Pauli tampoco tenía el prestigio que ahora tiene, porque prácticamente no había triunfado, no había ganado nada cuando llegó acá O'Higgins.
Y le respondía Cantero, no, si yo soy goleador, todo el mundo me conoce, soy de área, que me va a pedir correr. Y duró muy poco Cantero acá. ¿Cuánto habrá durado? No, ese entrenamiento. Ese entrenamiento porque no quiso correr. Chabela. ¿Y cómo se llama el ayudante de San Paoli, muchacho? De Cachese, ¿no? De Cachese. Que lo encaraba porque tienes que correr y ahí empezaron en palabrotas. Ahí uno era los primeros entrenamientos y era durísimo ver cómo se encaraban y se echaban grabatos limpios, así limpios, ¿no? Otro que también renunció antes de tiempo fue Luis Flores Abarca, que también había llegado de vuelta a O'Higgins. Alcanzó a ser presentado cuando se hizo una presentación allá en San Fernando. Ahí se presentó O'Higgins, ¿no es cierto? Con su se presentó, actuó ese día, pero después Chabela se fue. Un día podríamos hacer una sección los que estuvieron a punto. Caso Ever Cantero, caso de la Fuente, ¿te acuerdas tú? Sí, de la Fuente también. Bueno, un día vamos a hacer eso. Fernando de la Fuente. Ahí se fue con un maletero se fue. Sí. Mira, pero ahí un maletero no es que sino que se fue con un... Oiga, acá Luis Martínez, Hardy Boys, nos aporta con el siguiente nombre: Michael Silva, de Wanderers. Michael Silva, no sé si nos puede aclarar. Un crack, Lo mismo que Eder, dijo, lo mismo que Eder Cantero. Arrancó, ahí vamos a... pero Michael Silva era uno que también participó en la farándula, ¿o no era ese? No, era otro. ¿En serio? No tengo antecedentes sobre no, Michael Silva. Fue pololo furtivo de Valerrot, ¿no? ¿O no era ese? No, quizás el Chapu. Ese. No, pero no. No sé si sea el Michael Silva al cual se está refiriendo Luis Martínez. Ahí también la gente, si es que tiene alguna aclaratoria, nos puede dar a conocer ahí alguna información que estemos. Incluso aparecieron unos videos ahí. ¿Sillón? En un sillón. ¿Qué parece? Hoy nuestro buen amigo Walter Sea, Gabriel, que está en Temuco. Ya. Tucumán, para ser más puntual. El compañero Sea. Exactamente. Nos aporta el nombre de Ramón Fernández, también a Ramón Fernández. Hay una especie dice acá que brilló sobre todo en Colo-Colo. No sé si habrá brillado tanto, pero acá en Rancagua es muy querido. Así que saludos para Walter, que está escuchando en Pucón a través de nuestra señal bonita.cl. Hay cariño por Ramón Fernández, a pesar de que era muy resistido por algunos hinchas, sobre todo en su último periodo, pero aún así es de esos jugadores que quizás más de un recuerdo dejó acá en Rancagua. Como ustedes decían, el último 10 quizás, independiente de sus pasos por la Universidad de Chile, que me parece fue campeón con la U. Con Colo-Colo parece que fue campeón. Ahí tengo la duda, no recuerdo bien si... Bueno, estás en dos equipos importantes, claro. Colo-Colo y la última vocal son importantes. Claro, la Universidad de Chile, Tito. Y no sé si seguirá aún en Deportes Iquique. Sí, señor, con la otra titular. El otro día en el empate con Cobreloa salió y ingresó un muchacho por ahí. No me acuerdo quién fue el que ingresó por Ramón Fernández. Mire. A propósito, Iquique, Antofagasta, equipos del norte, Iquique, y Temuco por el sur son los equipos que están encabezando la tabla de posiciones. Con 42 puntos todos, solamente la diferencia de goles. Está muy peleado el ascenso. Juegan este fin de semana en Iquique, Temuco. Temuco. Con buen clima, estadio lleno allá en el Tierra de Campeones. Mire, de hecho, Antofagasta, claro, Iquique, Temuco con 42, y cuarto La Serena con 41, pero quinto y sexto San Felipe y San Luis con 39. Un detalle número: Antofagasta un partido menos, porque Mire, tiene que jugar con Rangers. Claro, pero el que tiene 2 menos, tengo entendido que es Cobreloa. Cobreloa 2 menos. Claro. 2 menos Cobreloa. Y quedan 5 fechas para que termine el campeonato. Está muy interesante. La primera vez. Muy No se detiene, el fin de semana juegan, ¿eh? Mire, acá nos aclara Hardy Martínez. Vino con San Paoli, se refiere a Michael Silva. Vino con San Paoli, vio el entrenamiento y arrancó. El compañero de Carlos Muñoz en Wanderers. Acusaciones graves las que está haciendo Hardy Martínez. Lo vamos a citar a declarar algún día si tiene los antecedentes. Anoche también se mandó unas declaraciones polémicas. Le gusta la polémica a Hardy. Dice: no es el que dice Gabriel, es otro Michael Silva que anduvo en varios equipos. Y aquí me manda una foto que está ahora en Deportes Iquique. No sé si es el mismo Gabriel. Ahí le acercamos, le pone el zoom. Ya.
Perfecto. Oye, y mira, de dónde... Bueno, antes de irnos a la pausa, recordarle a la gente que esta conversación que ustedes tuvieron con el Oso Núñez en Alejos Parrillero ya está disponible en nuestras plataformas Spotify y también en YouTube, ¿ok? Para que ustedes lo puedan buscar ahí como Voz Deportiva. YouTube. Y YouTube. ¿Y Spotify? Spotify. Nos vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19 con 31 minutos, estamos de vuelta acá con Voz Deportiva junto a Gabriel Arrosman, Sori, Héctor, Tito Garrido, comentando, bueno, lo que se viene también para O'Higgins. Estábamos hablando de un partido que se viene difícil, se viene bravo, un Curicó que está en la última posición con un O'Higgins que está por ahí tomándole el ritmo a los resultados. Tito, ¿cómo proyectas Hoy día yo lo conversaba ahí, la mina mechada en el centro con los muchachos, bajo la lluvia, conversando ahí, sirviéndome un sándwich, una bebida. Qué bien atienden allá. Sí. Qué bien atienden. Sobre todo los días que llueve. ¿Ah? Sobre todo los días de lluvia hay un cafecito. Hay un cafecito oportuno junto a Diego Lea. Tú también has ido los días de lluvia, ¿no? Exactamente, no. Y ahí me como ahí con el tío Diego. Correcto. Diego de la gente. Bueno, el partido es fundamental, el partido con Curicó, lo conversamos también aquí fuera de micrófono contigo y con Gabriel. El empate ya es vida y yo creo que es buen resultado para O'Higgins. Hay que ver cómo se presenta el partido, porque uno cuando dice un buen empate, bueno, si vas ganando 2-0 y te empatan al final 2-2, no es buen empate, estás a punto de ganarlo. Pero desde el arranque ya es bueno un empate punto. con sabor a derrota. Claro. O sea, como lo definía delante Tito, el partido se entra empatándole el 4. Pero para Curicó un punto es nada. Curicó está extremadamente complicado, la continuidad de JJ Rivera está en duda. Y vienen cuesta abajo la rodada. Por ahí yo te voy a dar unas estadísticas que hoy día estaba repasando, porque estaremos presentes en la transmisión. Déjame ver si tengo aquí en la pauta la estadística de usted, porque si no está, no puedo, ¿no? No. ¿No está hoy día? No, pero aquí le doy permiso. Tienes contacto con el editor, ¿ah? Ahí dame un segundito que voy a buscar, estimado. Así es, Nico. porque tal como mencionaba Tito, Gabriel, Curicó está en la última posición con 21 puntos y está a 6 en este caso de O'Higgins, que tiene 27. ¿Cómo está ahí la cosa? Claro, y por eso que es importante, y yo comparto con Tito, y de hecho a veces hemos tenido fuertes discrepancias en muchos aspectos. A veces a las manos. Incluso a veces no. Claro, a veces no han tenido que separar, por ejemplo. Entonces, pero acá creo que comparto con él el juicio. El empate, ya partiendo por el empate es bueno. Primero porque se avanza una fecha más en el campeonato, se aproxima al final una fecha más del campeonato y se sigue manteniendo esa ventaja que usted recién nos estaba reseñando. Por el contrario, si O'Higgins gana ese partido, obviamente aumenta esa ventaja a ¿cuánto? 9. Claro, está listo. Sí. A 9. Y chao. Ahora, si gana, por ejemplo, Curicó, o sea, a 9 del último, estaría el penúltimo. No, el partido. ¿me entiendes? Claro, Claro, entonces, victoria ya es tranquilizarse y yo diría es prácticamente dejar de lado ese temor. Claro. Y comenzar a aspirar por algo. Y el empate seguiría manteniendo la misma instancia que tienen hasta el día de hoy. Fíjate que de los últimos 15 puntos en disputa que ha jugado el conjunto de Curicó, ha ganado solo 2. O sea, dos empates, Tito. De los últimos 15. O'Higgins, por su parte, de los últimos 9 ha ganado 7. Se nota ostensiblemente una diferencia. La campaña de local del conjunto de Curicó, en 10 partidos solamente 3 victorias. Una curiosidad. Sí. Las 2 victorias fueron consecutivas, las 2 primeras presentaciones de local. Le ganó 1-0 Coquimbo y 2-1 al Audax. Ahí en esa época pensaban, no, aquí nos vamos como avión. Pero luego vinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas consecutivas de local. Y recién, bueno, la última victoria fue hace 59 días, Curicó. Oiga, bueno, recordemos que Curicó ahí dejaron partir a este muchacho Muñoz, que fue el director. Damián Muñoz. El director técnico, y seguramente esos puntos que usted señala, ¿no es cierto?, ahí en su informe muy bien logrado, de haber sido conseguido por Iván Muñoz, o sea, por el... También, claro. Y otra curiosidad, fíjate que este club fue fundado, y a mí siempre me llama la atención esta fecha, 26 de febrero, eso es normal, pero 1973, cuando el país estaba con mucho conflicto, en Curicó estaban pensando con fundar un club.
¿qué podemos hacer en septiembre 73? O en febrero del 73 dijeron ellos. Un club, fundamos un club. Claro. Mientras Chile estaba en llamas, ellos fundaron un club. Exacto, porque ¿qué es lo que hicieron aquella gente, ¿no es cierto? Previo a la época gris. Saludos, Walter. ¿Qué es lo que hizo la gente ahí? Antes habían muchos clubes, ¿ah? Y decidieron hacer uno solo. Y de ahí que viene el concepto de Curicó Unido. Porque fueron muchos clubes que, ¿no es cierto?, dieron a origen a lo que es hoy el Curicó Unido. Por eso se llama Curicó Unido. Exactamente. La última visita a O'Higgins ahí fue el 13 de marzo del 2022, ¿te acuerdas? Sí. La última visita. Estuvimos Yo pensaba allí. que Soso daba un paso al costado ese día. Sí. 5-0 ganó el conjunto Curicó, que es la victoria más amplia que tiene Curicó en su historial. Mira, y fue contra Higgins, Claro. lamentablemente. Oiga, hasta los sándwiches fueron amargos ahí en... Hasta No. las tortas, hasta Soler, hasta, No. hasta los salchichones eran malos. Oiga. Sí, bueno, esa es la realidad del conjunto curicano es fundamentalmente mala. Y los Oiga. O'Higgins con un poquito más de aire. Oiga, a propósito Bueno, más Soler, triunfos de local tiene el Curicó. oiga, a propósito de Soler, todavía el sobrino anda prófuga. Sí. Sí. Bueno, Gabriel, como lo decía Tito, y bueno, en el contexto en el cual está O'Higgins, ¿tendría que ir a Asconzábal pensando en un punto? O sea, decir, o sería muy arriesgado pensar desde ya en enfrentar aquel partido con las intenciones de ganar. Si se da, bien, pero si no, el punto es lo primordial. ¿Sabe que Asconzábal ha roto algunos mitos, algunas estadísticas? Porque yo le digo, este año, estimado, O'Higgins, y de cara a la segunda rueda, no ha podido con los equipos que están colistas. Entonces, perdió con el colista Magallanes, empató con el colista Copiapó. y ahora viene Curicó. Y ahora viene Curicó. Y curioso cuando perdió, ¿no es cierto?, con esos equipos, O'Higgins, o cuando no pudo rescatarle puntos a esos equipos, Curicó estaba más arriba. Exactamente. Sin embargo, hoy está ya en el sótano, abajo, en la última parte de la tabla, ¿no es cierto? En el Allá, inframundo. está Curicó, allá está Curicó. allá está Curicó, ¿eh? ¿Lo ves? Allá vos, cuidado. Con respeto. Cuidado. Pero esa es la realidad de Curicó, Tito, y aún así es un partido que no hay que afrontar mirando las posiciones. No, todos los partidos son complicados, no estoy descubriendo nada nuevo y el entorno será, yo creo que muy importante. Es un día miércoles a Estar las... presente ahí, ¿no? claro, todo el equipo, como lo estila este programa hace ya cuánto, casi 30 años, Los quiero por vivo de todas vueltas. partes de Chile, con O'Higgins, de Rancagua. El escenario, partido dificilísimo, bravo. Que el ambiente que va a haber. El ambiente. Ellos se hacen notar, los marginales, la barra de Curicó se hace notar, no pasan inadvertidos. Y es un hábitat fantástico para el fútbol. A mí por lo menos me atrae esos partidos que donde son de mucha emoción, de mucha pasión. Vamos a ver cómo se envuelve O'Higgins. Pero lo de O'Higgins del otro día fue muy interesante. Yo creo que se sacó unas 50 piedras de la mochila el equipo Asconzábal con esa victoria, que tuvo todo el condimento que uno requiere de una victoria. Te expulsaron un jugador, pero al contrario, eso fue un golpe anímico y se esforzaron por la victoria y la ganaron bien. Claro, faltó nada más que el último gol, no sé si el gol definitivo hubiese sido en el último minuto para haber tenido un guión como lo hacía Guido Vallejo, por ejemplo, con la revista de los Barrabases. Porque siempre los Barrabases partían perdiendo, le expulsaban a los jugadores y después épicamente daban vuelta los resultados y generalmente en el último minuto, en el último hálito de vida del partido, conseguía mediante un gol de pirulete, conseguía, ¿verdad?, el triunfo. Oiga, Roberto Soto, que siempre nos aporta algunos datos interesantes a propósito del tema que teníamos un poco candente con Tito, dice: un buen 10 también fue Sergio Pérez, que venía de San Luis de Quillota. Él era un todocampista, vale decir, porque antes se definían por los números, ¿se acuerda usted? Sí, Era 10, 6, claro. 8 o 10, claro. Y también de esos mediocampistas clásicos, por aquí nombran, ¿verdad?, a el Coto Acevedo. ¿Ah? Era muy divertido, decían, ¿no? Sí. Y tú, Gabriel, yo es que hace media hora atrás, para mí Miguel Ángel Neira, y tú que conoces la historia de O'Higgins de punta a punta, ¿qué nombre o dos o tres nombres que
O uno sería ideal, pero el mejor 10 que viste jugar. No, la con verdad es que vi mucho y sería quizás un poco mezquino de mi parte nombrar a uno solo. Dos o Pero tres, cuatro. si yo me voy, por ejemplo, a la década de los 60 y también en los 70, estuvo aquí Víctor Manuel Arias, que era un todocampista, era un jugador que recorría prácticamente toda la cancha. Víctor Manuel Arias. Después, obviamente, en los 70, por ejemplo, estaba Jorge López. Había un jugador como Jorge López, el mismo Coto Acevedo. Ya después, por ejemplo, hubo jugadores muy importantes como Miguel Ángel Neira. Qué bueno era Neira. ¿Me entiende? Estuvo, bueno, Quirós era más 8 que... Era 8. Era 8 que... Guido era 8 que- también, claro, Copa. Exactamente. Entonces... Y un día después- vamos a hablar de las duplas, ¿ah? Onda Neira Vargas, por ejemplo. Claro, pero Jaime creo, González creo con que ya en el año 88, Núñez. por ejemplo, con la llegada, con el arribo de Sergio César Merlini, le dio, ¿no es cierto? Era bueno. Claro, y después viene Roque Alfaro, por ejemplo. Se va el mago, llega el brujo. Claro. Decía un joven relator de la época. Tito, se me salió la pauta. Perdón, tenía otra. ya estoy. Me va a llamar el editor, ¿ah? No, oiga, le quería aprovechar de consultar que justamente cuando se estaba hablando de este duelo de Curicó Unido en O'Higgins, hoy se reunieron las autoridades allá ¿Presidente Boris? No, me refiero a las autoridades regionales Ah, perfecto. de el Maule justamente para ir viendo, alistando detalles en temas de seguridad. Y en ese sentido, el delegado presidencial provincial, José Patricio Correa, afirmó que se proyecta un aforo completo. ¿Ok? Un aforo completo. ¡Completo! 7.362 personas y se reservaron 600 entradas para la hinchada visitante. Eso es al menos el panorama que se viene para este encuentro entre O'Higgins y Curicó. Me quiero poner un poco suspicaz, estimado Apollito Ellis. Dígame. Se juega frente a Curicó. Claro. Y Curicó es el club del presidente de la ANFP. Pablo Milat. Y ya le tiraron un salvavidas cuando echaron para abajo a Melipilla. ¿Se acuerda usted? Sí, señor. ¿Ah? Y que significó que también hayan perjudicado en aquella oportunidad, por ejemplo, a Copiapó, que tuvo que jugar un partido ya sin el técnico, sin varios jugadores que se fueron, ¿me entiendes? Entonces fue un tema muy... Y cuando salvaron, también, cosa curiosa, porque también ahí están metidos, ¿verdad?, a Huachipato. Eso no hay que olvidarlo para que nadie pierda la memoria, porque esto es parte de la historia, decía una canción de Yapu. Por lo tanto, creo que no hay que perder de vista eso, estimados amigos. No hay que perder de vista, porque en su minuto, como decíamos, quien tenía que haberse ido al descenso, porque eso se consiguió deportivamente, fue Huachipato. Uh-huh. Sin embargo, apareció un decreto y salvan a Huachipato. Y ojo a Melipilla. Claro, se va a Melipilla y viene Huachipato, después tiene que jugar, ¿verdad?, con este equipo de Copiapó, que ya se habían partido del técnico y varios jugadores. Uh-huh. Entonces, así de oscuro está el panorama. Y hoy Paulo Hoffmann está sacando la voz, ¿no es cierto?, y siendo un verdadero paladín en esto del fútbol, de tratar de que esta corruptela que hay en el fútbol, bajo la conducción de Milad, un político que era intendente de Curicó, puesto ahí, ¿no es cierto?, por el presidente de turno, y que hoy tiene la verdadera, no voy a utilizar un concepto tan soez, voy a decir la tole, Gabriel. Tiene la tole, para no ponernos... La embarrada. Disculpen la expresión soez, como dijo ahí Gabriel. Y bueno, hablando de corrupción, recordemos que el día de ayer ya se había oficializado la suspensión indefinida del campeonato boliviano por el tema de las casas de apuestas. Vaya a saber uno si esto se vaya a replicar acá en Chile. Bueno, un mar de problemas tienen los bolivianos. Oiga, estimado amigo, usted que maneja la información y que yo sé que está en pauta. Sí, está en pauta esto. El tema del Tribunal de Penalidades, ¿cuándo se reúne y a qué hora se reúne y cuándo se conocen los castigos? Porque hay preocupación por el Toño. Así es, esa información pero a la vuelta de esta tanda. Pero el Toño el bueno, sí.
Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Estamos de vuelta con Voz Deportiva y antes de la pausa, Gabriel nos había dejado una tarea. Ver, en este caso, si ya estaba el informe arbitral disponible para conocer la situación de Antonio Díaz, que fue expulsado ante Audax Italiano. Tito, ¿nos puede dar en este caso la información que justamente... Te pregunto, ¿está? A ti te pregunto. Ya, perfecto, sí. Sí, está disponible, Tito. Pregúnteme ahora usted a mí cuál... Nicolás, ¿está disponible? Así es, Tito Garrido, está disponible ya lo que es esta sanción en el informe arbitral. Solamente un partido de expulsión a Antonio Díaz, que será baja frente a Curicó Unido, baja sensible. Por lo demás, luego de esta infantil acción que tuvo ante el elenco de Audax Italiano. Recordemos que las expulsiones, cuando dice un partido, son un partido siguiente. Cuando es por acumulación de tarjetas amarillas, claro, es el subsiguiente. Una medida que aún no ha sido modificada. Claro. Esto de estar. Pero lo concreto que no estará Antonio Díaz y es probable que veamos a Peter Navarro desde el arranque. Peter Navarro. Claro, el jugador que venía de Colo-Colo. Es una opción, ¿no? Una opción. Bien ahí, Tito, lo sacó ahí a la mesa, quizás muchos no lo tenían en consideración. Gabriel, ¿posibles reemplazantes o habrá un cambio de esquema en este caso ante la ausencia de Antonio Díaz? Extraordinario. Bueno, muchas gracias, Tito. Yo creo que de cara a este duelo, obviamente, porque ayer Mario Núñez nos entregó un concepto muy importante, ¿se acuerda usted? Que cómo definió el cambio... Ocasional. Un cambio ocasional. Ahora era la necesidad ocasional, algo así. Claro. Sí, pero ocasional. Claro, definió, ¿no es cierto?, el ingreso de Arancibia en ese puesto. Porque se decía, si seguía, por ejemplo, el Toño Díaz en la cancha, no. Un acierto ocasional, algo así era más o menos lo que expresaba Mario. Claro. Entonces, claro, en base precisamente al ingreso, ¿no es cierto?, del jugador Arancibia, que ingresó bien, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, atinadamente, pero que fue producto de, a eso quería ir, lo que nos explicaba ayer Mario Núñez, porque a lo mejor de tener que hacer ingresar a Arancibia no lo iba a hacer, ¿no es cierto?, sacando al Toño Díaz. Entonces, lindo concepto, ¿no es cierto?, que nos entregó ahí. Ahora, de cara a este partido, no creo que el técnico vaya, ¿no es cierto?, a ocupar la plaza del Toño Díaz con Arancibia. Y ahí pensamos que podría tener la oportunidad, quizás Navarro, este jugador que... ¿De dónde viene Navarro? Colo-Colo. De las inferiores me parece que es de la serie de proyección, si mal no me equivoco. ¿Ese que estuvo en Barnechea o no? Sí, pero formado en la tienda del Cacique. Entonces, bueno, él por lo menos juega en esa posición, porque lo otro sería, en verdad, colocar a los hermanos González, la vuelta de Ormazábal, por ejemplo, y quizás uno de los González vaya como marcador. Mañana hay conferencia de Asconzábal, ¿no? Mañana, precisamente, ahí. ¿Vas tú y Hardy? Vamos con Hardy, ¿no es cierto? Porque Hardy... Martínez. Sí, él va a conducir el móvil. Voz Deportiva Móvil. Bueno, esperemos entonces tener novedades en una instancia que, bueno, se esperan resolver inquietudes, dudas, y ya tenemos entonces la expulsión de Antonio Díaz. ¿Está citado O'Higgins al tribunal, oiga? Así es. ¿Por qué? Para el 13 de septiembre. El día del partido no va a poder jugar. No, es la institución. Telemático. Claro. Y acá... ¿Por qué? ¿Por ingresar tarde? Que ahí estamos viendo el informe, digamos, nuestros auditores, por eso hay una pausa. Claro, por acá dice, se realiza un minuto de silencio por los jugadores de ambos clubes ubicados en el círculo central, incumpliéndose con lo indicado en el artículo 41 de las bases del campeonato. Al finalizar el partido, ingresan personas no autorizadas a la zona de exclusión. Mire, bueno, eso es entonces el caso Esto de O'Higgins, que está citado indicado, ¿verdad?, en el informe del juez del partido.
¿Sabes tú que a propósito del minuto de silencio, que siempre hay que respetarlos, me decía un director técnico que transitó por acá por O'Higgins también, que en todos los partidos minutos de silencio. Y él me parecía... Él está en contra de los minutos de silencio. Del punto de vista que el futbolista va mentalizado con las órdenes a jugar, y ya el técnico me dijo, y que alguien dirá, pero si son 60 segundos apenas. Pero según los muy futboleros, te saca. ¿Y se cumplen esos 60 segundos? Oiga, el informe que se le da, ¿no es cierto?, para castigar con un partido de suspensión al Toño Díaz, no está incluido, por ejemplo, los epítetos, las cosas que le dijo el juez de línea y al cuarto juez, que uno lo vimos, lo advertimos, sino que sale consignado solamente que fue ser culpable de conducta violenta, dice el informe, cuando el juego se encontraba detenido. Da un golpe de puño en el rostro de un adversario. Mira. Al estilo de la cuarta le da un golpe en los hocico. No, ya. Eso es un estilo que ya no existe ya. Bueno, no, pero así lo habría... La bomba 4 ya no existe. La bomba 4 ya no existe. Ya. ¿Qué es eso, Tito? Son otros tiempos. No, y ahora se convirtió en un diario servil. 19:58 minutos. Nos vamos, lamentablemente. ¿2 minutos? No, nos queda tiempo. Tienes que hacer algo. No. Bueno, damos espacio para que ustedes se puedan despedir de su gente que los está escuchando, porque nos queda muy poquito ya y por ahí ya nos va a tocar o nos van a apuntar ahí con la luz roja que indica ya el cese de la emisión del día de hoy. Gabriel, un saludo entonces para alguien que estime, aprovechando Antes de Gabriel, yo creo que la gente que va a ir a Curicó, que vaya con tranquilidad, sí. Llegue temprano, hay que ir con disposición naturalmente de apoyar al Club O'Higgins, pero que haya con anticipación. Yo creo que para que nunca tengan problemas hay que llegar temprano a los estadios. 600 entradas. 600 entradas, porque más de alguien pensará, un recinto incómodo, puede ser difícil, claro que sí, si vas de visita tendrás naturalmente el apoyo mayoritario para los locales, pero vaya temprano y vaya con confianza. Oiga, me recuerdo que en una oportunidad fuimos con Joel Rodríguez a la granja de Curicó, cuando estaba un poco el ambiente encriptado. Claro, y ¿qué es lo que pasa? Que Joel Rodríguez, en su vehículo que tenía en ese tiempo, antes que se lo embarcaran, por favor, no me digas, ¿tenía una banderita? No, tenía una insignia de O'Higgins. No, entonces está regalando el vídeo, claro. Tenés que ir con camiseta de Curicó. Así que saludos, Joel. Lo que hicimos en el camino, ¿no es cierto?, es ponerlo en venta el auto. Vendo autos sin vidrio. Claro. No. Se puso en venta el auto, ¿no es cierto? Se le puso estos tradicionales vehículos que están en venta, precisamente para que tapara ahí el emblema, nuestro hermoso emblema. ¿Y nosotros vamos a hacer el móvil rojo? ¿El de Arrow? ¿Van a ir vestidos de rojo? ¿Van a ir camiseteados también? Por supuesto, con una camiseta de News voy a ir yo, de News All Boys. Perfecto. Bueno, nos estamos despidiendo. Saludos también a toda nuestra audiencia. Aprovecho de mandarle saludos a mis padres. Ojo Teresa con el nombramiento del árbitro. Y Manuel Vélez. Me interrumpió el saludo. Me interrumpió el saludo. Lo estaba esperando todo el programa. El saludo Manuel Vélez para usted. Manuel, un abrazo. Sí. ¿Y tu madre? Teresa Pinto. Señora Teresa, un abrazo para usted también. Y pronto vamos a ir a tomar 11 para allá. No se me ponga fresco, Tito. Nos vamos. Y ya nos encontramos mañana. Chao, chao. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.